Bueno, ¿cómo están? El objetivo de esta exposición es que nos metamos en el mundo de las técnicas y en los instrumentos típicos de una investigación cualitativa. Pero primero vamos a una aclaración. Cuando hablemos de instrumentos, nos estamos refiriendo al aparato con el que nosotros estamos recolectando información. Un instrumento en ciencias naturales, por lo general, es algún instrumento de laboratorio, es un termómetro, es un rayo láser, es un aparato que hace algo en particular. Los instrumentos en investigación social, por lo general, son mucho más chiquitos. Son un formulario de una encuesta, o sea, la hojita de la encuesta con las preguntas, con las opciones de respuesta. O pueden ser un guión de entrevista, es decir, una secuencia de preguntas que el investigador puede tener en la cabeza o que puede tener en papel. A eso nos referimos con instrumentos. Cuando nos referimos por lo general a técnicas, nos referimos a cómo es que vamos a analizar esos instrumentos. Una técnica es, por ejemplo, hacer una cierta forma de lectura. O sea, uno puede decir, bueno, yo voy a trabajar con documentos, entrevistas, y las voy a analizar a través de una interpretación libre. Las leo y yo, de alguna manera, digo lo que comprendí acerca de eso que acabo de leer. O hago una técnica de análisis un poco más, si se quiere, estandarizada, que se llama la codificación, que la van a ver en la materia dedicada a Quali, pero que básicamente consiste en que yo agarro información textual y le asigno ciertas etiquetas de modo tal de poder, de alguna manera, reflejar cuáles son los temas o cuáles son las preocupaciones, cuáles son las imágenes, cuáles son los significados que se están reflejando en eso. Ahora bien, sí es importante la aclaración de que no siempre los instrumentos y las técnicas van de la mano. Y de hecho, muchas veces nosotros podemos tener instrumentos que parecen ser propios del mundo quali y terminar haciendo análisis que son, por ejemplo, del mundo quanti. Paréntesis, la técnica del análisis quanti por lo general es un procedimiento estadístico. Es el hecho de decir, bueno, yo voy a separar dos grupos y voy a comparar las medias de cada grupo, por ejemplo. Eso es una comparación de medias, eso es una técnica estadística de análisis de datos. Yo podría, por ejemplo, agarrar un conjunto de documentos o un conjunto de entrevistas y contar la cantidad de veces que surge una idea. Entonces, yo ahí estaría trabajando con un instrumento cualitativo o del palo de lo cualitativo, como puede ser la entrevista o los documentos, y estar haciendo un análisis que en última instancia es una forma de procesamiento no estadístico, ahí sería mucho más básico, que es contar. Entonces, que es claramente cuantitativo. Entonces, tenemos que ser conscientes de esto. A veces cuando hablamos de técnicas y de instrumentos quali, no necesariamente estamos atados a que el análisis pase por lo cualitativo. A veces podemos tener una técnica cualitativa y un análisis cuantitativo. Entonces, sepamos que el momento de la recolección y el momento del análisis están vinculados, porque por una cuestión pragmática, digo, si lo que yo quiero es hacer una buena interpretación y a veces a través de los números es muy difícil. Entonces, claramente están vinculados. Una técnica a una técnica le corresponde o le conviene, perdón, trabajar con ciertos instrumentos, pero no están necesariamente determinados entre sí. Entonces, intentemos separar de alguna manera este momento, el momento del instrumento de la recolección y el momento del análisis. Pequeño problema que suele pasar mucho en el mundo de lo cualitativo, que es que la recolección y el análisis, o sea, la recolección es el momento donde uno sale a hacer el trabajo de campo y donde pone en marcha estos instrumentos, como la entrevista, la observación, etcétera, 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 es que tanto la recolección como el análisis se superponen. A diferencia de lo quanti, cuando yo hago una encuesta, por lo general lo que hago es, yo diseño la encuesta de antemano y después la difundo y busco que me la respondan 300 personas. Yo no puedo cambiar la encuesta en la mitad de la investigación, en la mitad del trabajo de campo. Porque ¿qué hago con los casos de aquellos que ya la respondieron? Entonces, esos dos momentos bien diferenciados que suelen pasar cuando yo estoy apuntando a hacer una investigación de tipo cuantitativa, en cualitativa no lo tengo. En cualitativa yo salgo, por ejemplo, a hacer una entrevista y apenas termino la entrevista, la analizo.
porque al analizarla yo puedo modificar el instrumento y eso está buenísimo. ¿Por qué? Porque eso me permite que mi instrumento sea cada vez mejor, cada vez esté más orientado hacia aquellas cosas que me interesan investigar. Entonces, el momento de la recolección y el momento del análisis se superponen, lo que significa que nuestros instrumentos van a ser más flexibles en la investigación cualitativa. Y que no se plantean de una vez para siempre, sino que se van replanteando todo el tiempo en la investigación. Después, lo interesante, y esto es lo central, me parece, de la investigación cualitativa, o lo que lo separa de alguna manera de la investigación cuantitativa, es que en lugar de que nosotros querramos de antemano ver cosas puntuales, lo que queremos es profundidad y cierta naturalidad. Lo de naturalidad es súper discutible, después lo podemos charlar en clase, pero la diferencia es que si yo estoy de alguna manera haciendo una encuesta, una técnica cuantitativa, yo de antemano yo ya sé lo que quiero medir. Yo no puedo hacer una encuesta sin saber lo que quiero medir. Ahora, si yo estoy haciendo una entrevista, yo puedo permitir que algunas cosas que yo como investigador no estaba presuponiendo surjan. No es que si yo hago una entrevista, todo surge de los datos o todo surge de los actores porque sería un mal investigador, porque significaría que yo no estoy pensando las dimensiones del análisis, que yo no tengo claros mis objetivos, y esto ya lo vimos en la clase de los objetivos. Si el objetivo supone que la realidad es la que me va a decir las preguntas, estamos en el horno, es un mal objetivo. Ahora, lo que sí va a pasar en la investigación quali es que incluso ese objetivo va a ser flexible. Entonces, si estamos haciendo quali es porque nosotros queremos de alguna manera que haya otro nivel de profundidad. Queremos estar un poco más atrás, queremos llegar a las razones con las que trabajan los actores, y eso supone a veces meternos en cosas que nosotros no podíamos haber previsto. Y eso también supone que a veces van a salir temas que nosotros no teníamos en mente, vamos a tener que ir ajustando nuestras preguntas, vamos a tener que ir ajustando nuestra manera también de analizar, vamos a tener que volver a analizar cosas que ya habíamos tomado para ver si es que ese tema que salió en la segunda, tercera entrevista no estaba de alguna manera presente en la primera entrevista. Entonces, hay algo ahí en la investigación cualitativa que tiene que ver con la manera en que se analiza lo cualitativo, pero que incide en cómo vamos a pensar a las técnicas y a los instrumentos de recolección. Cuando nos referimos a la naturalidad, es que de alguna manera nosotros creemos que estas técnicas y también esta manera de analizar nos permiten acercarnos un poco a la voz, a los significados de los actores y al contexto en el que se están dando esos significados, esas prácticas. Una encuesta de alguna manera es como que recorta la realidad y busca que la realidad refleje en ese instrumento en particular. Pero en una encuesta se pierde el contexto, se pierde la posibilidad de que alguien diga algo más, se pierde la historia que está pasando alrededor, se pierde incluso hasta la posición del investigador. Digo, no sabemos qué es lo que pasaba en la cabeza del investigador el día que una persona por su cuenta llenó un formulario. Entonces se pierden muchas cosas que tienen que ver con lo contextual y de alguna manera eso hace que la situación sea menos natural. Es decir, que sea un poco más artificial, sea más parecida a un laboratorio que a una investigación en el mundo natural, que el mundo natural de los animales, cuando se pensamos en la naturaleza, es la naturaleza, es la selva, es el bosque. Y el mundo natural de los actores sociales es la ciudad, son las prácticas, son las instituciones, son las peleas, son los conflictos, son las luchas. Entonces, a veces cuando hacemos investigación cualitativa, lo que nosotros queremos es retener algo de todo eso, buscar la manera de que eso no se nos pierda. ¿Por qué? Porque entendemos que eso incide mucho en lo que nosotros queremos investigar. Entonces, esa es una de las razones por las que a veces recurrimos a una técnica de análisis y a un instrumento de recolección que que solemos vincular al mundo de lo cualitativo. Y después van a ver en la lectura de Sampieri, yo les pongo un capítulo de Sampieri, son varias hojas, pero tienen muchos ejemplos, vieron como Sampieri se mete mucho así a contar algunas situaciones, eso lo pueden saltear, quédense mayormente con las definiciones con los comentarios generales del capítulo. Pero hay una frase que me parece, hay un par de frases que me parece que están muy buenas, porque dan cuenta de que, si bien no son claras, porque dan cuenta de que hay algo ahí, hay algo interesante que tenemos que pensar.
Y una de esas frases que dice Sampieri, que son interesantes para pensar, es que el instrumento es el investigador. Es decir, que en investigación cualitativa el instrumento no es necesariamente la entrevista o la observación. El instrumento es el investigador, que es el que aplica ese instrumento, que es el que lo diseña, que es el que sabe de alguna manera cómo administrarlo, que es el que frente a una entrevista se da cuenta que surgió algo nuevo ahí en el medio de la entrevista, se da cuenta que surge algo nuevo y lo ajusta. Y aparte, por otra cuestión más, que es que con las técnicas de recolección cualitativas, o sea, con una entrevista, con una observación, la persona con la que estamos, a la que estamos entrevistando, a la que estamos observando, con la que estamos trabajando, a quienes queremos investigar, están ahí y nos están viendo. Es decir que, a diferencia de la encuesta, las técnicas de recolección cualitativa son mucho más reactivas. Esta idea de reactividad ahora la vamos a discutir un poco más, pero esta idea de reactividad supone que entre investigador e investigado se da una relación, y eso modifica a los dos. Entonces, tenemos que ser conscientes de que cuando nosotros hacemos investigación quali, mucho más que cuando hacemos quanti, no es que cuando hacemos quanti no pasa, claramente pasa, pero digo, cuando hacemos una investigación cualitativa, nosotros estamos en una situación y las otras personas no son objetos, son sujetos como nosotros, entonces también nos interpretan, también nos miran la cara, también se están fijando a ver si lo que nosotros decimos les parece que está bien, les parece que está mal, les va a dar vergüenza a veces responder. Yo en una investigación estaba trabajando con entrevistas que suponía entrevistar a gente de distintas clases sociales con respecto a sus comportamientos económicos. Y me costaba mucho, o sea, cuando trabajaba con alguien de clase alta, a la hora de hablar de sus comportamientos de consumo, de cómo gastan la plata, y eso lo hablan con mucha solvencia, con mucha seguridad, con una historia de una familia que sabe manejar el dinero, que entre ellos hablan de dinero, que dicen que como que hay un consejo de padre a hijo. Entonces, esa persona habla de una manera particular del dinero. Y después me pasó haciendo esa misma entrevista con alguien de clase popular, que la persona no me quería hablar y me decía, mire que yo soy medio bruto, mire que yo no sé muchas cosas. Yo no le estaba tomando examen, obviamente, yo le estaba haciendo una entrevista, pero la persona me miraba y pensaba, esta persona me va a juzgar y va a pensar de que yo soy un animal, de que soy bruto, de que no sé hacer las cosas bien. Entonces sentía vergüenza, se retraía, se ponía como un condicionamiento a lo que estaba diciendo, y eso tiene que ver con el carácter reactivo de la entrevista. Es decir, que yo quería entender su comportamiento económico y esta persona estaba todo el tiempo fijándose de decir algo que de alguna manera no lo haga quedar mal frente a mí. Entonces, esa posibilidad de obtener una respuesta, de recolectar esa información que a mí me interesaba, estaba condicionada por la situación de la entrevista misma. A eso nos vamos a referir con la reactividad. Igual ahora lo vamos a seguir charlando. Dos cositas que dijimos en el conversatorio. Yo acá traje las mismas slides. Igual los invito a que vuelvan a ver el conversatorio una vez que terminen con estos videos que tienen que ver con técnicas, para que vayan a ver las diferencias en el momento de la técnica y el momento del análisis de lo que decíamos ahí, los que hacemos quali o los que hacemos quanti. Decíamos que dada esta flexibilidad y dado esta necesidad de ir ajustando las cosas, un investigador cualitativo, o sea, un investigador que trabaja con técnicas de análisis cualitativas y que suele trabajar con herramientas de recolección vinculadas a lo cualitativo, por lo general es una persona que tiene que ser muy paciente, tiene que ser perseverante, y que si no, bueno, anda a ser quanti, que es más fácil en ese sentido. Tiene que ser muy organizado, tiene que ser muy memorioso también. Yo no puedo ir a hacer una entrevista
sin estar de alguna manera siguiendo mi guión de entrevista, porque va a terminar siendo cualquiera muy probablemente. Entonces tengo que poder registrar lo que está pasando ahí, tengo que poder tener claro lo que yo quiero preguntar, o sea, tengo que poder tener un registro de eso que estoy haciendo. Si estoy haciendo un análisis documental, tengo que poder anotar esos documentos, tengo que poder decir, ah, mira, acá quiere decir esto, acá esto me lleva a pensar tal cosa. Entonces hay que ser organizado para poder hacer este tipo de cuestiones. Y sí, todo esto tiene más que ver por ahí con el análisis que con los instrumentos, pero todo esto de alguna manera impacta en la manera en que pensamos nuestros instrumentos y impacta en la manera en que los vamos a tomar. Entonces, guarda con estas cuestiones. También tiene que ser flexible, tiene que ser creativo, es decir, que a medida que van surgiendo cosas en la entrevista, tiene que ser poder capaz de ajustarla, tiene que poder ser capaz de pensar en cosas nuevas, tiene que ser capaz de introducir o de buscar una reacción particular en el entrevistado de acuerdo a lo que te está diciendo. Tiene que ser muy detallista también en las palabras, porque a veces la gente nos habla en términos que nosotros decimos que la palabra para ellos tiene un sentido distinto de lo que es para nosotros. Entonces nosotros tenemos que ser muy detallistas en esa palabra. Digo, ¿qué me quiso decir con esta palabra? Y buscar la manera de llevar esa palabra a otros contextos, de que nos aclare el sentido de esa palabra. Entonces hay que ser muy detallista con la palabra. Nosotros no podemos dar por supuesto un significado de una palabra. Tenemos que buscar de que sea la persona la que nos muestre cuál es el significado para ella de esa palabra. Es decir, tampoco nos podemos decir, bueno, si la persona dijo tal cosa, yo voy al diccionario y significa esto. Yo no tengo ni idea si la persona conoce o no conoce el significado de una palabra según lo que dice el diccionario, y tampoco tengo idea si es que a la persona le importa. Por ahí no le importa. O por ahí está en contra de lo que dice el diccionario, por ahí cree en el lenguaje inclusivo, digo que sabemos que ese tipo de cosas están súper en controversia con el lenguaje normado. Entonces, tenemos que de alguna manera ser detallistas y pedir más información. Cuando uno pide más información, puede aclarar el sentido de las cosas. Y después, a la hora de conducir la investigación y sobre todo en la parte de análisis, tiene que ser una persona, el investigador cualitativo tiene que ser muy ético y muy riguroso. Es decir, no puede forzar una interpretación. Esto también impacta en algunos desafíos. Cuando nuestra manera de analizar está más cercana a la interpretación que a la estadística, que no es que la estadística, uno en la estadística no interpreta, pero la estadística es más cuadradista, es más guiada de alguna manera. Cuando uno interpreta, tiene que ser consciente de que su interpretación es una entre muchas. Entonces, tiene que ser lo más claro posible en hacia dónde va esa interpretación. Y eso también implica que cuando nosotros consideramos nuestros instrumentos tienen que dar pie a esa claridad. O sea, tenemos que hacer preguntas bien claras y tenemos que apuntar a conseguir respuestas bien claras también. Por eso es que a veces es importante estar pendiente de lo que la persona te está, a veces no, siempre es importante estar pendiente de lo que la persona te responde en una entrevista, por ejemplo, o lo que uno ve en una observación, y pedir más información. Pedir más información es la única manera que nosotros tenemos de volver más claro los significados. Vamos a hablar de técnicas e instrumentos, ese es el foco un poco de la exposición de ahora. Vamos a hablar de técnicas e instrumentos de recolección de datos que se usan en el mundo de lo cualitativo, y particularmente vamos a hacer foco en las entrevistas, vamos a hacer foco en la observación. Me voy a referir muy chiquitito a cada una de estas, me interesa más la generalidad, lo que comparten. Así que ahora le dedicamos una slide a cada uno de ellos después, pero primero vamos a hablar un poco más de lo que tienen en común. Decía que vamos a hablar de las entrevistas, es decir, del formato típico de pregunta y respuesta. Vamos a hablar de la observación. La observación es cuando un investigador va a una situación natural, va a una institución, va a una secta, a una institución coercitiva o lo que sea, y observa las prácticas. Eso también es parte de eso, es una técnica muy interesante de investigación. Vamos a hablar también de etnografía. La etnografía es básicamente una investigación, es el modo particular en que se hace investigación en antropología. Es una observación
participativa, o sea, el investigador participa de la vida de la comunidad como si fuera un miembro más de esa comunidad. Es muy inmersiva, es una observación participativa inmersiva. Vamos a hablar también de los focus group, que son básicamente entrevistas grupales en las cuales no solamente se hace una entrevista, sino que también se está haciendo de alguna manera una observación, porque lo que uno está mirando en un focus group es la dinámica de la comunicación. Entonces, también el focus group de alguna manera mezcla las entrevistas con las observaciones. También vamos a hablar del análisis documental, que es cuando uno trabaja con un corpus de documentos, pueden ser artículos de noticias acerca de un tema, pueden ser fotos, pueden ser videos, pueden ser programas, pueden ser documentos de marketing, pueden ser básicamente cualquier tipo de artefacto con el que uno pueda de alguna manera interpretar y leer, y somos seres sociales, así que interpretamos y leemos todo, desde un semáforo que nos dice caminar o no caminar, hasta un timbre que con un cuadro de doble entrada nos permite entender en qué botón tenemos que tocar para poder llamar a la persona que estamos en busca. Y la última técnica que nos interesa es la historia de vida. La historia de vida es hacer foco en una persona o en un grupo, en una institución, a través de un conjunto de instrumentos y materiales. Pero bueno, esas son un poco las técnicas que vamos a charlar ahora en lo que sigue. Algo que tienen en común, que son algunos de sus criterios de clasificación. Es decir, que todas estas que tenemos acá, la entrevista, la observación, todas estas se pueden de alguna manera clasificar de distintas maneras. Una clasificación típica es de acuerdo a la cantidad de participantes. Una entrevista puede ser individual o puede ser grupal. O sea, yo puedo hacer una entrevista a una persona uno a uno, o le puedo hacer una entrevista a un grupo de personas. También uno acá podría clasificarlas de acuerdo a la cantidad de investigadores. A veces hay una investigación que se llama de panel, cuando hay una persona responde a 2, 3 investigadores que le van a hacer preguntas de distinto palo. Pero mayormente el criterio de investigación el criterio de clasificación que se suele decir es el tipo corresponde a la cantidad de participantes, a la cantidad de gente que uno va a entrevistar u observar. La segunda forma con la que se suele clasificar mucho tiene que ver con el medio, con la interacción. No es lo mismo hacer una entrevista cara a cara que hacer una entrevista telefónica, que hacer una entrevista en redes sociales, por ejemplo. Bueno, esa es bastante trivial dentro de todo. Otro criterio bastante importante con la que solemos distinguir diversas formas de entender a los instrumentos, tiene que ver con el grado de sistematización o el grado de estructuración de las preguntas, o sea, del reactivo que yo traigo a la investigación. Por ejemplo, pensemos en una entrevista. Una entrevista puede ser no estructurada, en el sentido de que yo no tengo preguntas de antemano, puede ser semi-estructurada, o sea, que yo tengo algunas preguntas o algunos temas así grandes en los cuales voy a hablar, o puede ser directamente estructurada o sistemática, que es, tengo 10 preguntas y le tengo que hacer las mismas 10 preguntas a todo el mundo. Esto tiene que ver con el grado en el que yo puedo desarmar el instrumento de alguna manera. Acá el foco está puesto en las preguntas, no tanto en las respuestas. Eso tiene que ver con el segundo criterio de clasificación que se suele decir que es muy importante, que es el grado de estandarización. El grado de estandarización es más o menos lo mismo que decíamos con respecto a las preguntas, pero con respecto a las respuestas. Es decir, que yo, cuando te hago una pregunta, a vos es totalmente abierta en el sentido de que dejo que vos me respondas lo que tengas ganas, o puede ser semiabierta porque yo te sugiero algunas categorías en mi manera de preguntarte. Por ejemplo, te hago una pregunta que te lleva a decir sí, no, alto, bajo, de alguna manera, o de antemano yo te digo, bueno, las respuestas posibles para estas preguntas son estas. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es no sé, su pertenencia subjetiva en una clase social? Y te digo, ¿usted es de clase popular, media o alta? Listo, ahí yo ya te di la respuesta de antemano. Entonces, eso sería un grado de estandarización muy alta, o sea, las respuestas serían cerradas, porque no te estoy dando ni siquiera la posibilidad de que vos me digas otro, que es una categoría que yo no había pensado, una respuesta que yo no había pensado.
Y mientras más cerrada y mientras más estandarizadas sean las respuestas, y a la vez mientras más sistemática, y bueno, más vamos a estar convirtiendo nuestra entrevista en una encuesta. Una encuesta es justamente eso, una encuesta es de alguna manera una entrevista que por general es autoadministrada, o sea, la responde la persona sin que estemos ahí haciéndole la pregunta, pero que ya tiene las preguntas de antemano recontra estructuradas y tiene las respuestas por lo general recontra cerradas o recontra estandarizadas. Entonces, grado de estructuración o de sistematización que tiene que ver cuán flexible va a ser nuestras preguntas y el grado de estandarización que tiene que ver con cuán flexibles o abiertas van a ser las respuestas posibles que nosotros vamos a aceptar para esas preguntas. Esto, yo estoy hablando mayormente en términos de entrevista, porque la entrevista es el caso paradigmático, es el ejemplo paradigmático de los instrumentos de investigación quali, pero esto pasa también en la observación. Cuando yo voy a observar una situación en particular, yo ya sé de antemano qué es lo que voy a observar. Yo no voy a observar cualquier cosa. Yo no puedo ir, por ejemplo, a hacer una investigación acerca de violencia médica, violencia obstétrica, ponele, y no fijarme en los modos del médico, en si el médico explica lo que está haciendo, en si el médico cuida la dignidad de la paciente. Y llegar a un consultorio, perdón, y que mi observación esté puesta en el médico tiene guardapolvo, o cómo está decorada la pared. Ojo, por ahí todas esas cosas son súper importantes. Pero si yo no sabía de antemano que la violencia se expresa de otras maneras, se expresa mayormente en otras cosas, y no lo voy a poder observar. Entonces, yo tengo de antemano, cuando practico una observación, yo tengo de antemano una guía de observación. Esa guía de observación puede ser sistemática, puede ser que yo vaya con una cosa que me dice, bueno, ¿hay tal cosa? Sí, no, sí, no. Digo, y hasta puede ser medio cerrada, digo, puede ser que sea yo el que va, observa y de alguna manera dice, ok, tengo que ver esto y se responde rapidito. El estado de las paredes es bueno. El trato de la persona y es más o menos cordial, pero es una respuesta cortita, algo que ya está de antemano como ya estipulado en la guía de observación. Entonces, voy a estar refiriéndome a la entrevista, pero sepan que todo esto que estoy diciendo mayormente aplica a todas las técnicas de investigación cualitativa. Un buen entrevistador o un buen investigador cualitativo a la hora de... Un buen investigador que hace investigación quali a la hora de aplicar un instrumento que solemos vincular al mundo de lo cualitativo, ya la voy a cortar con esta aclaración, digo, ustedes ya saben ahora esto, los instrumentos no son necesariamente ni quanti ni quali, pero bueno, digo, voy a empezar a decir instrumentos quali, más fácil y ya. Un buen investigador que usa un instrumento quali, en primer lugar, prepara ese instrumento, o sea, prepara la entrevista, prepara el guión, prepara una guía de lectura, prepara ese material, ese instrumento con el que va a trabajar y también prepara la situación. Porque por lo general en la entrevista, siempre las entrevistas pasan en el tiempo y en el espacio. Entonces yo no te puedo hacer una entrevista en una situación que yo no controlo y que de alguna manera condiciona el entorno. A mí me pasó en una investigación, cuando estaba empezando, me habían mandado estamos investigando acerca de la representación social o los imaginarios en torno al aborto, mucho antes de que se lo conociera como interrupción voluntaria del embarazo. Y esto venía, nuestra población eran chicas jóvenes. Queríamos saber cómo las adolescentes se representaban en el aborto. Y estábamos haciendo entrevistas y suponíamos que de alguna manera la clase social tenía mucho que ver en esto. La clase social y la pertenencia a grupos religiosos y la educación, obvio, el trayecto educativo en el que la persona estaba metida. Y me tocaba hacer una entrevista en un barrio popular y yo no controlaba la situación. Y yo me di cuenta que yo ahí no podía hacer ningún tipo de entrevista, por más de que la entrevista estuviera buena y por más de que yo pudiera, que yo personalmente no soy muy bueno haciendo entrevistas, por más de que yo pudiera llevar adelante esa entrevista y que la entrevista estuviera preparada de antemano, la situación no iba a estar preparada y que yo no controlara esa situación. Yo intenté hacer una entrevista a la salida de una escuela, hablándole a una chica adolescente
acerca de sus ideas sobre el sexo. Me querían matar, o me miraban horriblemente mal, nadie quería hablar conmigo, y los varones, los compañeros de ahí del grupo, digo, me miraban con una cara de flaco, te vamos a comer crudo. Pero era obvio. Digo, viene un pibe rubio a un barrio popular a pararse en la puerta de una escuela a preguntarle a las chicas acerca de lo que piensan de sexo. Una locura. Digo, claramente yo ahí no estaba considerando la situación, el entorno en el que estando. Yo era un investigador muy jovencito, estaba de hecho haciendo la carrera, así que era estudiante, y esto era un error del investigador que me mandó a mí a ese lugar. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta después de esa situación? Que los entrevistadores varones teníamos que ir con entrevistadoras mujeres también, como para permitir que la situación estuviera un poco más allanada y que las personas tengan ganas de hablar con nosotros. Un buen investigador, entonces, prepara su guión, pero también considera ese contexto en el que se va a dar. También lleva y conduce la investigación, o sea, conduce la entrevista, conduce la observación, la guía, no deja que la entrevista pase de cualquier manera, porque si pasa de cualquier manera, no va a responder a nuestros intereses de investigación. Entonces, tenemos que poder ser capaces de guiar, pero guiar sin imponer, porque eso es lo interesante. Cuando nosotros queremos hablar de un tema, si la persona con la que estamos entrevistando nos quiere hablar de otro tema, es porque para esa persona nuestro tema no es tan importante como el tema que tienen ellos en la cabeza. O la manera que tenemos nosotros de preguntarle no es lo que le importa. Es como, ¿ven esa frase de les hablé con el corazón, me respondieron con la billetera? Bueno, ahí queda claro que la propuesta que uno hace con el corazón, digo, será importante ese significado, pero no es tan importante como después la acción racional. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de guiar la entrevista sin imponer, porque si imponemos, nos perdemos de saber que de lo que nosotros estamos hablando es un fenómeno que va a depender de algo mucho más importante, que determina mucho más la práctica, el pensamiento, la conducta de los actores. Entonces tenemos que ser capaces de guiarlos y a la vez dejar que hablen y dejar que surjan nuevas cosas. Ahora, si surgieron nuevas cosas, siempre tenemos que volver al guión. Porque el guión de nuestra entrevista o el guión de nuestra observación, o sea, que nos dice qué es lo que tenemos que observar, está pensado en relación a nuestros objetivos. Y de vuelta, en una investigación cualitativa, el instrumento y el análisis se dan en el mismo momento. Entonces yo voy a estar todo el tiempo ajustando eso. Pero si yo no vuelvo al guión, lo que me diga ese caso no lo voy a poder cruzar con otros casos. No voy a poder comparar lo que esta persona me dijo con lo que me dijo otra persona, porque me van a haber hablado de dos cosas totalmente distintas. Entonces, un buen investigador cualitativo guía sin imponer, deja que los actores hablen y siempre vuelve al guión. También un buen investigador cualitativo entiende que no solamente se ajusta la entrevista en el análisis, sino que la entrevista se ajusta en el momento en que uno está haciendo una entrevista. Y sobre todo, la entrevista tiene que ser fácil para la persona que la está respondiendo. Tiene que ser natural, tiene que ser una conversación natural. La persona tiene que sentirse con ganas de compartir esos significados propios que son de ellos y que no tiene ninguna razón de venir o sea, no tiene obligación de venir a darnos esa información. Entonces, tiene que ser una situación natural, tiene que ser una situación de alguna manera gustosa para ellos. Entonces, es importante para nosotros aprender a facilitarle esa entrevista al entrevistado. Si estamos haciendo una entrevista por Zoom y nuestro micrófono es un desastre y la persona nos tiene que preguntar 3 veces qué quisimos decir con la pregunta, o nuestra pregunta está formulada en un lenguaje que la persona no va a entender, a la segunda pregunta, la persona se va a pudrir de respondernos, nos va a empezar a responder con monosílabos, va a empezar a pensar en otra cosa y esa entrevista no nos va a servir para nada. Entonces, el entrevistador tiene que ser capaz de facilitar la entrevista al entrevistado. El entrevistador, o quien está haciendo la observación, o el que está haciendo la toma de datos, también tiene que ser una persona que en ese momento está con la cabeza puesta en eso, en los datos que está recolectando y en lo que sea que está escuchando. Entonces, yo no le puedo hacer una pregunta a vos y no escuchar lo que vos me dijiste, porque me pierdo la chance de repreguntar. El trabajo de campo cualitativo es muy costoso, lleva mucho tiempo.
Yo no puedo hacerte la entrevista de 1 hora, irme a mi casa, repensarla y pedirte después de vuelta que vos me dediques otra hora para hacerte las preguntas que no te hice. Tengo que estar ahí y mi momento de hacerte la repregunta es ese. Puedo quedar con buena onda con el entrevistado y después venir con una pregunta nueva, pero por WhatsApp. Pero digo, tampoco puedo abusar del tiempo de la gente. Entonces tengo que estar ahí, tengo que poder saber repreguntar en el momento. Y en todo esto es importantísimo tomar notas. Tengo que poder ser capaz de tomar nota y saber en ese momento que la persona me dijo algo, entonces eso me va a disparar un análisis, pero lo tengo que poder anotar rápido y volver a la entrevista, porque la persona sigue hablando. Y mi momento de conseguir más información es ese, no va a ser otro. Y como hacíamos, el entrevistador tiene que ser consciente al carácter reactivo de la entrevista. Es decir, tiene que ser consciente a que entre entrevistado y entrevistador hay una relación social. Y esa relación social viene cargada de significados, viene cargada de contextos. Bueno, yo les contaba la situación esta de entrevistar a chicas en barrios populares. Digo, parecía, o para alguien que lo está mirando, digo, parece que vienen de afuera a levantarse de nuestras chicas. Digo, eso es lo que podría haber pensado un varón del grupo. Entonces, hay algo, digo, la persona que me responde, o la chica que me estaba respondiendo en ese contexto, digo, sabía que el resto de la gente la podía mirar mal, tipo, ¿quién es esta que está hablando con alguien de afuera de nuestra comunidad? Entonces, hay algo ahí de los significados que ellos leían en mí, que ellos veían en mi vestimenta, en mi cara, en mi manera de preguntar, que podía incidir en la entrevista. Entonces, ese es el carácter reactivo de la entrevista o de la investigación o de casi todos los instrumentos cualitativos. No hay forma que nosotros no modifiquemos la realidad que queremos investigar. No hay forma. Lo único que podemos hacer es ser consciente de eso y buscar maneras de pedir información alrededor de eso. De hecho, en antropología, en la etnografía, ahora lo vamos a ver, pero se dice que esa diferencia, esa distancia que hay entre el investigador y los nativos, es justamente lo que le permite al investigador tomar datos, conseguir esos datos. Pero bueno, en cualquier caso tenemos que ser conscientes de esa distancia, tenemos que ser conscientes que la persona no nos responde como si le estuviera respondiendo a sí misma. O sea, tenemos que ser conscientes que la persona puede ajustar sus respuestas, puede sentirse intimidado por lo que decimos, puede sentirse juzgado por lo que decimos. Entonces, hay algo ahí de que nosotros estemos en esa situación que va a modificar las respuestas posibles y va a terminar modificando la recolección. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso. Es muy difícil decir cómo hacer una buena entrevista. Es un arte, es como todas las cosas que llevan mucha práctica, como cocinar. Es muy difícil decir cómo hacer algo bien sin darte una receta, pero una receta, por otro lado, empobrece mucho el trabajo y empobrece mucho lo que uno cocina. Eh, a veces es más fácil simplemente, esto es como pasaba en los objetivos, a veces es más fácil decir cuáles son los errores típicos, que son los que tenemos que de antemano tener en mente. Ustedes tienen una materia particular que va a ser investigación quali, así que no me voy a detener mucho en esto. Tómenlo más como una idea de pensar la reactividad. O sea, de pensar cómo un investigador modifica o puede modificar la recolección de datos. Un investigador improvisado, un entrevistador improvisado, los dibujos son de López Gil, es como es parte de un libro con viñetas que se usa muchísimo en investigación quali, en docencia de investigación quali, son como como ilustraciones que las van a encontrar en internet por todos lados. Lo tomo de ahí, tomo de ahí también la clasificación. Un investigador improvisado es el que no se prepara y de alguna manera le hace perder el tiempo a la persona. Porque te hago preguntas que las podría haber investigado. O sea, si voy a hacer una entrevista con un informante clave, yo tengo que conocer de antemano qué ese informante es clave. O sea, yo no puedo ir y preguntarle acerca de su currículum. Es justamente por su currículum que yo lo seleccioné como informante clave. O sea, no le voy a hacer perder el tiempo
dándome información que la tendré que haber buscado yo en internet. El momento que esa persona me dedica, el médico de una organización, me dedica un tiempo, ese tiempo no lo está facturando, entonces le tengo que hacer valer ese tiempo, no le puedo hacer perder tiempo, entonces yo tengo que ir preparadísimo a la entrevista. Tengo que considerar el contexto, tengo que preparar, la viñeta dice, hay que asegurarse de que de tener cassette y pilas para el grabador. Sí, claro que tengo que asegurarme de eso, no puedo llegar y decirle, che, háblame despacito que voy a tener que anotar porque me olvidé las pilas. O invitarlo a un Zoom y no saber manejar el micrófono. O hacer una entrevista de una hora, que nos ha pasado hace muy poquito, hacer una entrevista de una hora y después darnos cuenta que el lugar que nosotros elegimos hacía mucho eco y la entrevista se escucha horrible. Entonces, digo, todo eso tiene que ver con la improvisación. Todo eso tiene que ver con que hubo algo ahí que no estuvo bien preparado y todo eso es un error. Todas esas son las cosas que uno tiene que aprender a evitar. Súper complicado, ya lo sé. Pero bueno, la práctica de eso. Un entrevistador nervioso hace dudar al entrevistado y lo pone nervioso. Y eso significa que la persona no va a saber, no se va a sentir cómoda para responder. Un entrevistador estrella busca ser el protagonista y aparte es paternalista. O sea, un investigador que frente a lo que la persona dice está todo el tiempo diciendo sí, sí, ajá, muy bien. Y de alguna manera se puso a él en el centro de la entrevista. Para eso no hagas entrevista, para eso hace un diario íntimo y ya. Un entrevistador sordo es el que no reacciona al entrevistado. Entonces el entrevistado te está diciendo lo que sea y vos no le estás dando bola, estás mirando tu guión de entrevista. Y te dijo algo súper importante que vos tenés que de alguna manera repreguntar o conseguir más información acerca de eso y te lo perdiste porque estabas pensando en o lo que vas a analizar o en el guión de la entrevista y te estabas atando al papel, como está la chica del dibujo de acá, o tenés un problema particular, digo, los que somos medio sordos somos muy malos haciendo entrevistas porque por ahí no escuchamos bien lo que la persona nos dijo en ese momento. Entonces eso es un problema. Un entrevistador enredado no sabe formular preguntas claras, formula preguntas confusas, mezcla dos preguntas, hace preguntas con subordinadas, mete valoraciones en las preguntas, y todo eso condiciona la respuesta, obviamente. Yo te hago dos preguntas, o te hago una pregunta que supone dos cosas, como esta pregunta típica que se suele usar mucho, ¿hace cuánto que usted no golpea a su mujer? Pero son dos preguntas, golpea a su mujer y ¿hace cuánto? Llegado el caso, porque digo, si yo le hago la pregunta, ¿hace cuánto usted no golpea a su mujer? Una persona que no golpea a su mujer, no hay respuesta posible. No hay respuesta posible. O sea, nunca sería respuesta posible, ¿no? Pero digo, no hay una respuesta posible que yo te pueda dar porque me estás haciendo dos preguntas en una. Un mal entrevistador también es un entrevistador culto, que tiene una actitud pedante o que está hablando con un lenguaje conceptual a una persona que no estudió sociología. Yo no puedo ir a una persona y preguntarle, ¿cuál es tu representación social de X? No tiene por qué saber qué es una representación social. No le puede ir a preguntar a una persona acerca de cuál es su clase social. A ver, clase social es un término conceptual, técnico, digamos, que es parte de nuestro discurso. Pero no tiene por qué serlo. ¿Cuál es mi clase social? Y soy de la clase de personas que somos de Boca. ¿Qué sé yo? Digo, no me corresponde ir a la persona a tirarle conceptos, porque la pregunta de la persona es, ¿qué me quiere decir con clase social? O a lo sumo, le voy a ir a hablar en un lenguaje que lo va a terminar inhibiendo, porque la persona va a decir, uy, ¿qué era clase social? Y se va a quedar pensando en qué era clase social en lugar de responderme. Entonces, un entrevistador culto es un entrevistador que hable en términos conceptuales, a un actor social no sirve. Un entrevistador manipulador es el que hace preguntas tendenciosas, el de hace cuánto que usted no golpea a su mujer, o que de alguna manera está condicionando la respuesta intencionalmente. Un entrevistador fúnebre es el que tiña la entrevista de dramatismo y ya le da todo un clima particular a la entrevista. Y eso condiciona muchísimo. O sea, si yo estoy hablando con alguien acerca de una experiencia traumática y yo voy y lo entrevisto como se entrevista en la tele, digamos, pero sobreactuando la empatía, esa persona no me va a querer responder porque se va a poner en lugar de recontravíctima. Un entrevistador metralleta es el que no permite elaborar.
no permite elaborar. Te hago pregunta, 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 y va a llegar un punto donde la persona lo único que me va a poder responder es sí, no. Porque no va a tener espacio, no va a tener tiempo, no va a tener ganas, no va a tener energía mental para responderme con una respuesta elaborada si te estoy matando a preguntas. Y bueno, un mal entrevistador también es el entrevistador que está dibujado porque directamente no conduce la entrevista. Bueno, dicho esto, que es general para todas las técnicas, sí me gustaría hablar un cachito acerca de cada técnica. Esto va a ser breve igualmente, como para que ustedes tengan en mente cuáles son las diferencias, cuándo se usa más una que otra, cuándo conviene usar una más que otra, y particularmente cuáles son los materiales que están comprendidos en cada una de estas técnicas o en cada uno de estos modos de recolectar información. La entrevista. La entrevista es básicamente a través de preguntas y respuestas, uno busca conocer cómo piensan y cuáles son los significados que tienen los actores en la cabeza. Y lo interesante de la entrevista es que nos permite acceder a situaciones no observables. Nosotros no podemos acceder a los motivos de una persona, de una acción. Son invisibles, a veces incluso la persona no los conoce, no son explícitos. Eh, pero si nosotros queremos acceder a algo que no es observable, y la entrevista probablemente sea lo mejor. Entonces, o sea, si nosotros nos interesan los sentidos, las representaciones, lo que está detrás de las acciones, probablemente lo mejor es hacer una entrevista. Porque obliga a la persona a ponerle palabra a eso que pasa de manera natural. Ahí el investigador es un reactivo. Hablaré 20 veces qué significa reactivo, pero tiene que poder entender, tiene que poder ser consciente, tiene que poder reflexionar acerca de esa reactividad, y tiene que poder ser capaz de medir y de trabajar en torno a eso. Tiene que saber cuándo y en qué medida está incidiendo en las posibles respuestas. Esto es interesante que dice Sampieri, que en una entrevista hay una construcción conjunta de significados a través de la pregunta y la respuesta. Yo esta frase la entiendo por el lado de la reactividad. Hay una construcción conjunta porque nuestras preguntas condicionan las respuestas, y eso significa que de alguna manera estamos construyendo juntos el significado de lo que la persona me está diciendo. Eso que pasa en terapia, digo, en terapia uno con su analista, el analista a través de hacerte ciertas preguntas, a través de llevarte a ciertos momentos de la reflexión, te está ayudando a generar un significado más complejo, un significado que de alguna manera te lleve a reflexionar acerca de las prácticas. Para poder hacer una entrevista, el investigador construye un guión de entrevista. Todo lo que está marcado en rojo, van a ver, tiene que ver con cuáles son los instrumentos, los materiales con los que trabajamos. Entonces, en una entrevista, el material, el instrumento, es el guión de la entrevista. Es un papel que me dice las preguntas, el orden en el cual a mí me gustaría que me las respondan. Después, yo con esto tengo que ser flexible, obviamente. Tengo que ser capaz de saber que algunas preguntas son repreguntas. Yo no te voy a hacer esta pregunta si es que vos no me dijiste tal cosa. Y yo voy a ir viendo que, bueno, estas preguntas corresponden a este tema, y que si vos te fuiste de tema te tengo que volver, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digo, yo tengo un guión de entrevista. Y además se trabaja con la toma de notas. Esto de la toma de notas pasa a todos. O sea, si estás haciendo quali, es porque estás comprometido a tomar notas. Si no, estás en el horno. Porque el momento en el que estás haciendo la entrevista, el momento en el que estás haciendo la lectura del documento, el momento en que estás haciendo la observación, pasa y no lo volvés a ver. Y aparte, porque si nosotros, o sea, si el entrevistador es el reactivo, hay cosas que te van a pasar en ese momento. Digo, cuando vos ves cierta cuestión que en un momento te sorprende, por más que vos estés grabando esa situación, la segunda que la ves ya no te sorprende. Y la sorpresa por ahí era significativa de algo. Entonces hay que tomar nota de cómo uno se siente, de cómo uno está viviendo ese momento también. Hay que tomar nota también de lo que nosotros creemos que el entrevistado o aquellos que estamos observando están vivenciando desde ese momento. Digo, aclarar cuando una persona te responde, y acá el entrevistado ya tenía cara de que se estaba empezando a recontrapudrir de mis preguntas. Entonces yo sé que de antemano las respuestas que le siguen a ese momento, a un momento de hartazgo del entrevistado, y bueno, van a ser respuestas que van a estar condicionadas por ese embole. Entonces, ahí
el hecho de que yo haya tomado nota me permite saber esa cuestión en las respuestas. La segunda técnica es la observación. La observación consiste en el registro de las prácticas en un contexto natural. Es decir, a mí me interesa observar cómo se da una situación particular, cómo funciona una institución, cómo se relacionan los grupos. Eso yo lo hago a través de ir a ver el contexto natural, ir a ver esa institución, ir a ver esas prácticas, ir a ver esa situación particular y registrar lo que está pasando ahí. Esto es parecido a lo que hacen los... En realidad no es parecido, esta es la cuestión de natural. Natural se opone a... Natural no tiene que ver con la naturaleza en la selva. Natural se opone al laboratorio. Laboratorio es una situación en la que lo natural no está. En el laboratorio yo controlo las variables del entorno. O sea, yo controlo la temperatura, controlo la luz, controlo la alimentación de los ratones, controlo si quiero que estén más nerviosos o no nerviosos, digo, les puedo poner algo que en el entorno los moleste, controlo hacia dónde puede ir un ratón o no, abriendo y cerrando puertitas. Digo, esa es la idea de un laboratorio. El laboratorio básicamente lo que hace es borra variables de una ecuación. Se asegura que en el mundo en el que vivimos, que está recontra multicondicionado por 1.000 millones de cosas, bueno, un laboratorio ya no está más condicionado por cosas. En un laboratorio me quedan 3 variables y nada más que 3 variables. Eso es lo contrario a lo natural. En la naturaleza yo no controlo el entorno y el entorno incide en lo que yo quiero investigar. Entonces, en el contexto natural significa, para nosotros que hacemos investigación social, significa en la vida social de la gente, donde pasan las cosas. La observación es un acto consciente y planificado. Yo no puedo ir, como decía, no puedo ir a observar cualquier cosa. Yo tengo que saber de antemano qué es lo que quiero observar. Ahora, de todas formas, tengo que ser flexible. Tengo que permitirme observar cosas que no había pensado antes. Pero sí tengo que ser consciente de que mi atención es un recurso limitado. Entonces, mi atención se da de manera selectiva. Cuando yo miro algo, no estoy mirando algo que está pasando al lado. Entonces, tengo que ser consciente de eso. Entonces, tengo que poder planificar, tengo que poder desviarme, tengo que poder volver a eso y tengo que ser consciente de esto. Por eso a veces está buenísimo en este tipo de prácticas de observación, es no ir solo, grabar, y rever las cosas con otras personas que nos ayuden a ver cosas que nosotros no estábamos viendo porque nuestra atención estaba puesta en algo y así funcionamos y está perfecto. En la observación se pueden utilizar soportes de instrumentos, era justamente esto que les decía, un soporte de un instrumento es una grabadora, es un video que me permita registrar ese momento. Para la observación se construyen guías de observación, así como en la entrevista se construyen guiones de entrevista, y en la observación, al igual que en la entrevista, también se toman notas. La etnografía es básicamente una forma particular de interpretación, de observación. Es el principal método de la antropología y tiene que ver con que el investigador se vuelva un, comillas, comillas, nativo. Un nativo sería un actor social en su situación particular. En una etnografía, básicamente, en investigación social, digo, no solemos hacer etnografías. La etnografía supone que vos te vayas a vivir por una comunidad. Eso es típico de la antropología. Nosotros no hacemos tanto ese tipo de investigaciones, pero sí podemos hacer observación participante. Es decir, que podemos... Esperen que pasó una moto. Podemos ir a ver cómo funciona una marcha piquetera y no vamos a ir vestidos de sociólogos, vamos a ir en el medio de la marcha para poder ver cómo se vive, para poder charlar con la gente, para poder de alguna manera separar esa distancia que nos separa con los entrevistados, con las personas con las que estamos observando, y aparte para poder vivenciar lo que ellos vivencian. Entonces, eso es una observación participante. Participamos de la acción con ellos. Eso aparte a veces está bueno porque
responde también a nuestros intereses políticos de investigar. Nosotros por ahí queremos investigar o acerca de un tema y lo hacemos en un contexto en el que participamos, en parte de un colectivo al que queremos contribuir. Entonces, tiene que ver un poco con esa idea. Mal día para grabar. La etnografía supone que la persona que el investigador, que el antropólogo, observa desde la diferencia. La etnografía busca de alguna manera achicar esa diferencia, pasa lo mismo con la observación participante, pero nosotros registramos desde la diferencia. Y está bueno a veces que registremos desde la diferencia. Hay una anécdota que cuenta Borges, el idioma de los argentinos, que dice que la literatura acerca del desierto tiene muchas palabras, pero no se suele referir a la arena. Porque en el desierto la arena es natural, es el ambiente, no tematizamos la arena. Nosotros que venimos de afuera del desierto, sí, vamos al desierto y lo primero que vemos, arena, 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 arena. La persona que viene al desierto ve prácticas, ve cosas, ve otras cosas que nosotros no las vemos. Entonces, nosotros vamos a estar observando desde la diferencia. Y a veces volvernos parte de eso significa que queremos achicar esa diferencia, lo cual es válido, pero no podemos jamás negar que esa diferencia va a estar ahí y que a veces perderla significa también perder nuestro lugar de analistas. Recuerdan que la sociología funciona rompiendo el sentido común. Nosotros no podemos volvernos partes, por más de que querramos insertarnos en la situación, no podemos perder nuestros conceptos, porque perdemos la sociología, perdemos lo rico de nuestra mirada. Entonces no podemos caer en el sentido común. Pero bueno, eso no significa que a veces no queramos participar del mundo de significados de las personas con las que estamos investigando. Focus Group. Focus Group es, o grupo de foco, grupo de enfoque, creo que le puso Sampieri. Son básicamente entrevistas grupales. Son entrevistas con varios participantes sobre un tema. Y lo interesante es cómo nosotros pensamos a estos participantes, la selección de estos participantes. Nosotros podemos traer distintos participantes del mismo grupo y ver cómo los adolescentes piensan un tema en particular, o las mujeres piensan un tema en particular, o podemos traer distintos participantes de distintos grupos, como por ejemplo varones y mujeres, jóvenes y adultos, y hacerlos hablar del mismo tema. La cuestión es que ahí no solamente estamos haciendo una entrevista, o sea que no nos vamos a quedar solamente con lo que nos dicen. Lo que nos interesa es poder registrar cuál es la dinámica de esa comunicación. Si yo traigo a varones y mujeres a hablar del aborto, ¿qué pasa con los varones? ¿Se callan? ¿No se callan? ¿Pueden decir algo o dicen algo y a la segunda palabra les van a decir, che, vos, esto a vos no te afecta, así que callate, o vos sos el patriarcado? Digo, sale eso. Y no solamente estoy registrando ahí ya el contenido, las ideas, los significados, las palabras, sino que aparte me va a quedar claro que hay un grupo que tiene más autoridad para hablar que otro. O que por ahí el otro grupo puede que no registre esa autoridad y se arme un conflicto. Digo, hay una dinámica en la comunicación ahí que está pasando. Yo agarro gente del mismo grupo y los pongo a hablar del mismo tema y en algún momento van a empezar a decir, sí, tal cual, eso, y se van a empezar a dar rosca y se van a empezar a apoyar en lo que están diciendo y se va a empezar a hacer explícito que hay ciertos acuerdos, que hay ciertas cosas que son comunes. Y cuando eso pasa, ya no es solamente el significado, es la dinámica de la comunicación lo que estoy observando. Estoy viendo dónde hay diferencias en los grupos, dónde hay coincidencias, qué se puede decir, quién lo puede decir. En estas entrevistas que les comentaba acerca de la representación social de las adolescentes, del embarazo, del aborto, nos tocó hacer una entrevista grupal con chicas que venían de escuelas públicas y chicas que venían de escuelas privadas católicas. Ahí lo interesante que eran católicas. Y más allá de su formación y eso, sí pasaba algo, que es que dominaban la entrevista las chicas más grandes, porque estaban más cercanas a una vida sexual más elaborada, o porque ya habían tenido, o sea, ya habían empezado con su vida sexual. Y digo, más allá del dogma, de lo que pienses de la vida del bebé, o lo que tengas ganas, digo, las chicas más chiquitas
se callaban. O las callaban. Y punto. Entonces, yo puedo, a la hora de buscar esos significados, me puedo quedar con lo que cada una me dijo, y es importantísimo, pero si no registro que la edad tiene que ver mucho con esos significados, o que por lo menos da a entender que esos significados están cruzados por la edad, o no la edad en sí, sino digo, la edad como una variable, como un proxy, digamos, como una muletilla para ver otra cosa, y esa otra cosa es el grado de avance en la vida sexual. Entonces, digo, hay algo más ahí, y ese algo más que tiene que ver con la dinámica, que tiene que ver con lo que se puede y lo que no se puede, eso es algo muy interesante que permite ver el focus group. En el focus group se trabaja, obviamente, con guiones de entrevistas, porque no deja de ser una entrevista, pero también se trabaja con estímulos. Yo les puedo dar a un grupo una noticia para que discutan. O les puedo dar un ejercicio, tipo, ordenen, les doy 5 fotitos y 5 instrumentos, ordenen qué persona va con cada instrumento. O ordénenlos de mayor a menor, de el que más votarías al que menos votarías, el que te más confianza al que te da menos confianza. Digo, esos juegos, o una viñeta, te cuento una historieta, digo, esos juegos, esas dinámicas, revelan eso, te ayudan a revelar un poco esa cuestión de que cuál es el grupo dominante, cuál es la dinámica que se da, se polarizan, no se polarizan, tienden a exagerar sus posiciones, tienden a buscar un punto en común entre ellos. Todo eso es lo que yo observo en un focus group. A veces, por lo general, los focus groups, si es que tenés plata, UFLO tiene una cámara Gesell, se hace en una cámara Gesell. Una cámara Gesell es básicamente una habitación con un vidrio que es espejo de un lado, vidrio del otro, y los investigadores están del otro lado. Los investigadores del otro lado graban, los investigadores del otro lado van tomando nota, los investigadores del otro lado hacen un registro de las participaciones, los investigadores del otro lado eligen cuál es el mejor ejercicio para hacerles, y todo eso de una manera que la persona, que saben que están siendo observados, obviamente, pero no se sienten tan invadidos. Análisis documental. Es el tipo de investigación que se da cuando yo trabajo con textos, ya sean textos que escribe una persona, o sea, textos reflexivos, con notas, con artículos, con publicaciones, con noticias, con materiales de promoción. Yo agarro, por ejemplo, quiero saber cuál es la representación social en torno a Buenos Aires, y bueno, vamos a ver lo que dicen los materiales de las agencias de turismo. O trabajo con imágenes, o trabajo con artefactos, trabajo con cosas. Eso se conoce como análisis documental. La forma de trabajar en análisis documental es bastante parecida de alguna manera como una especie de entrevista que yo le quiero hacer a los textos. A veces yo puedo elaborar de antemano una guía de lectura, o puedo trabajar más inductivamente. Más inductivamente significa que yo arranco la investigación con menos elaboración en las preguntas, con menos carga de hipótesis, de alguna manera, y dejo que esas cosas vayan surgiendo en el análisis. Ese es el modo de trabajo típico de una codificación. Yo agarro 20 documentos, 20 noticias, y empiezo a notar cuáles son los temas que salen. Noticias acerca del Big Data. Entonces, lo primero que leo es, estamos en la era del Big Data. Acá hay un tema que tiene que ver con que esto que estamos viviendo ahora va a ser la marca de los tiempos que vienen. Entonces, el primer tema que sale es la era del Big Data. Vivimos en un mundo de problemas que se solucionan con las aplicaciones y con la inteligencia artificial. Bueno, los problemas sociales, entonces, tienen que ver con Big Data. Entonces, Big Data no era una cuestión de números, también era una cuestión de problemas sociales. Los expertos dicen que el Big Data tal cosa. Bueno, acá hay un cierto actor particular. El Big Data no habla cualquiera. No es una cuestión de mi tía, mi amigo, todos nosotros. Digo, hay expertos en Big Data. Hay gente que habla y puede decir algo, hay gente que no. Entonces, ahí uno lo que está haciendo está codificando, está diciendo, acá salió esto, acá salió esto, acá salió esto, acá salió esto, y esos códigos se vuelven de alguna manera mi guía de pregunta o mi guía de lectura. Y yo llevo esos códigos a los próximos documentos. Distinto es que yo de antemano ya sepa lo que quiero ir a buscar. Si yo tengo una guía de lectura, es
¿qué dice tal caso, qué dice tal autor, qué dice tal documento, qué dice tal noticia acerca de esto, de esto, de esto y de esto? Y también es válido. Son dos formas distintas, son dos maneras de entrarle al mundo de la investigación en análisis documental. Lo que sí siempre pasa es que yo construyo un corpus, y esto es muy importante, que es decir, yo selecciono qué noticias voy a analizar, y eso es un mundo muy particular, lo voy a dejar para que lo vean en la materia particular de esto, pero si yo estoy haciendo un análisis documental, una parte importante es generar un conjunto de documentos para ser analizados. Historia de vida. Historia de vida es básicamente una técnica de análisis que supone que hay muchos instrumentos de recolección. En la historia de vida el foco está puesto en una persona o está puesto en un grupo, pero está puesto en la búsqueda de que ellos de alguna manera construyan un relato acerca de sí mismos. Yo agarro a una persona y le pido, bueno, ahora quiero saber cuál fue tu trayectoria, quiero trabajar con las costureras del Chaco. No sé, estoy tirando fruta. Voy y agarro a una persona que se dedica a una actividad tradicional, de la que ya probablemente hoy en día no queda, la gente que hace colchones a mano, qué sé yo, esas cosas que ya hoy en día no pasan, y les pido que me cuenten su vida, que me cuenten cómo se metieron en esto, cuál es la historia de su familia, y que armen un relato. Ese relato obviamente va a ser una reconstrucción desde el presente. Digo, no nos pensamos a nosotros mismos igual en los mismos momentos de nuestra vida. Por lo general, si yo te pido que me cuentes algo acerca de tu juventud, lo que me vas a contar de tu juventud es de alguna manera un reflejo de lo que estás parado hoy por hoy. Si ya sos más maduro, vas a decir, ah, mira qué loco que era. Si todavía sos más joven, vas a exacerbar esa locura porque todavía te sentís que eso es lo propio que te identifica. Entonces, todo trabajo memoria y todo trabajo de relato es una reconstrucción que se hace desde el presente. Esto es algo que se sabe en las historias de vida, pero es importante, porque es justamente lo que yo quiero ver. O sea, como investigador, cuando yo trabajo con una historia de vida, lo que yo quiero ver es esa reconstrucción. Y te voy a pedir que trabajes con relatos tuyos, que me cuentes tu vida, tu historia, y te voy a pedir también que me traigas fotos, que me traigas noticias de la época, te voy a intentar llevar un poco a esa situación. Acá se trabaja entonces con una variedad enorme de materiales, pero lo que prima es lo que se conoce como historia oral. O sea, acá importa sobre todo poder reconstruir eso que se pasa o que se solía pasar de generación en generación como algo que se cuenta, algo que no es parte de los textos, no es parte de los libros de la escuela, digamos. No es parte de esas costumbres que se bajan a papel. Eh, y que al ser bajadas a papel se abstraen y pierden su contexto particular, pierden su enraizamiento. Entonces, la historia oral apunta a eso, apunta a reconstruir algo, pero no de una manera estandarizada. No a través de, bueno, agarro tal cosa y lo vuelvo un producto, sino a través de un relato denso, un relato lleno y cargado de significaciones. Y para eso se usa mucho la historia del libro. Bueno, fin de un poco así del panorama de las distintas técnicas de recolección vinculadas al análisis de lo quali, con algunas menciones sobre análisis quali. Hay muchísimo acá para ver, pero no se preocupen, hay una materia entera que le vamos a dedicar a esto. No me acuerdo si es método 2 o método 3. Y los invito a que, para que ustedes eventualmente puedan elegir o pensar ante más alguna técnica particular de recolección de datos, perdón, un instrumento de recolección de datos y una técnica para analizar esos datos, que revean el capítulo 14 de Sampieri. No lo vean entero, el capítulo 14 tiene 120 hojas, hagan foco en la 583 a la 623, o sea, en esas 40 hojas, y aún así, digo, de esas 40 hojas, gran parte son ejemplos, son esas listas que le gustan mucho a Sampieri, y eso lo pueden saltear, no es algo que hagan una lectura hiper detallista. Céntrense en las definiciones y céntrense un poco en hacer esta pregunta. Bueno, ¿cuándo me conviene un instrumento? ¿Cuándo me conviene una técnica en particular atada a un instrumento?